Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con el doctor Ricardo Alfonsín. Una de las personas más interesantes para charlar en la política. Creo que debe ser de los pocos. No sé si me tengo que apurar al aire a pensar. No debe haber muchos más de las personas que es escuchada, que escucha, que habla, que da la posibilidad de disentir o ponerse de acuerdo con facilidad, porque argumenta. Vamos, uno puede no estar de acuerdo, pero de acuerdo argumenta. En un día también particularmente difícil, hoy otra vez trepó el riesgo país. Yo sé que vos estás en casa y decís, no es lo que más me importa el riesgo país. Sí me interesa que la leche sigue estando 50 pesos, que en algunos casos no aparecen las segundas marcas, y es real. Bueno, el gobierno mirando esto, aparentemente en esta semana, la información que hay a esta hora, cuando estamos haciendo el programa, es que el presidente el viernes hablaría y haría a través de su equipo económico un anuncio que tiene que ver con el intento de incentivar el consumo a través de precios cuidados, a través de algún tipo de crédito que daría el ANSES y también algún tipo de incentivo impositivo. La verdad que parece una contradicción porque precios cuidados fue abandonado por el gobierno nacional. El concepto de precios cuidados creo que no soluciona toda una situación, pero era un conjunto de cuestiones básicas dentro de la canasta alimentaria que estaban como una opción de acceso. Si no hay control, si el Estado no ejerce el control, no existe la posibilidad. Y nosotros tenemos la tendencia, por lo menos en los últimos años, de pasar del autoritarismo de Guillermo Moreno a la mano invisible del mercado. Esto es, de la prepotencia y la soberbia a la nada. Porque digo, hoy precios cuidados es casi un ejercicio de buena voluntad de algunos supermercados, que estoy pensando en los que nos están viendo fuera de la capital federal o del Gran Buenos Aires, no existen, porque no hay ninguna posibilidad estructural para que esto funcione. Bueno, en una situación económica muy difícil, hay encuestas para todos los tipos, pero lo que yo quería plantear es que estamos viviendo una situación muy difícil, enormemente difícil, no hace falta que te lo explique, con una suerte también de discusión política en general menor. Dato que enseguida le voy a preguntar a Ricardo Alfonsín. Hoy Luis Betnaza, el CEO de Techin, una de las personas que ha sido procesada en el tema cuadernos, dijo no hay lugar para una tercera opción. ¿Es Macri o Cristina? Bueno, de estos temas voy a hablar y ya lo recibo el doctor Alfonsín. Hola, Ricardo. ¿Cómo le va, Luis? verlo, como siempre. Igualmente, por muchas favor. gracias. ¿Todo bien? Bien. Bien en lo personal, quiero decir. En lo personal, sí. ¿Arrancamos? Bien, como ¿Cómo modificó la política, la cuestión política su vida personal? Y mucho. Sobre todo yo empecé a hacer política así, asumiendo responsabilidades dirigenciales, ocupando cargos por primera vez cuando ya tenía largos 40, ¿no? En el año 2000 creo que fui por primera vez diputado provincial, después fui diputado nacional 2 veces y en la tercera no quise ser. En el 2017 no quise ser diputado porque no estaba de acuerdo con la actitud que mi partido tenía hacia adentro de Cambiemos, ¿no? Creía que el partido tenía que ser más activo, que de esa manera era más útil a los argentinos, a la solución de los problemas. Bueno, lamentablemente los hechos nos han dado la razón. Total. Ahora vuelvo a esto, porque pero pensaba, yo siempre lo pongo como ejemplo en su caso, a ver si un hijo del 83 al 89 usted no hizo nada en política. Nada. Fui convencional nacional, provincial en la provincia de Buenos Aires en el año 93, pero después no fui, hasta el año 2000 no fui nada. Del año 2000 a 2003 fui, incluido el 2000, y después hasta el 2009 no fui nada. Pero en la gestión de su padre nada. Nada, no, ni ninguno. Asesor, ni de auditor. ¿Vio esos cargos que les dan a algunos auditor de no sé qué cosas son? Sí. ¿Cuántos hermanos son? 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres. Nada. No, ninguno. Él no quería además tampoco, él creía que no correspondía. En todo caso, si podían ocupar algún lugar eran los que se elegían a través de la voluntad popular, decían, pero no quería designar. 6 hermanos. 6 hermanos, sí. Ahora, mire que han sostenido el perfil bajo. Sí, gracias a Dios no nos conocían, Luis, no nos conocían. Gracias a Dios por varias cosas, porque, bueno, es lindo el anonimato, y por el otro lado, las cosas estaban mal, ¿no? En aquellos años, en aquella transición, sabíamos nosotros todos que iba a ser muy difícil esa transición, ¿eh? Aquellas sí que eran herencias. Pero habrá visto, ¿no? O sea, bueno, cuando se hacen los recuerdos del fallecimiento de su papá o qué sé yo qué, hoy todos hacemos, y me incluyo, un mea culpa de no haber valorado, digo,
juicio a las juntas, reconstituir el pensamiento, pero digo, ¿los 6 hermanos viven, Ricardo? Sí, los 6 vivimos. Sí. ¿Y a qué hacen? Bueno, 2 somos abogados, Javier y yo, Raúl seguros, mis hermanas, una de ellas letras, la otra historia, pero vive afuera, vive en Estados Unidos hace tiempo ya cuando papá era presidente ya vivían allá porque se fue, el esposo es médico y se fue a trabajar allá, la otra ama de casa. ¿Y nada? No, nada, ninguno, nada. Y en realidad cargos designados, yo tampoco, yo he sido en todo caso elegido por la voluntad popular previas internas y sometiéndome a las elecciones, ¿no? ¿Y cómo vive cuando por ahí, bueno, ahora se discutió el tema de Florencia Kirchner, sí. ¿Cómo vive eso? Sí, no, lo de Florencia yo la dejaría un poco en paz porque me parece que está con problemas, ¿no? Por otro lado, no hay ningún acto procesal que haga necesario que ella esté ahora acá. Me parece que, bueno, tenemos que tener un poquito más de consideración frente a una chica que está enferma y que jamás se ha negado a acudir a la justicia cuando la ha citado la justicia, incluso su madre, ¿no? Y esto... No tenemos que perder de vista este comportamiento que tiene que ver con lo humano, no hay que hacer consideraciones políticas o partidarias sobre estas cosas, ¿no? Hay como una sobreactuación, yo siento de los dos lados, por un lado esto que usted dice y por otro también, ¿usted siente que Cristina es una perseguida política? No, yo creo que hay una gran grieta y una proporción importante de la sociedad que ve contaminada su visión como ciudadano por sentimientos negativos. Y lo mismo pasa con el PRO, ¿no? Yo creo que hay los sentimientos que tiene una proporción importante de la sociedad a la hora de considerar las distintas alternativas que existen en la política no son los más adecuados, ¿no? Hay doble vara, las cosas no están buenas o malas en sí mismas, sino según quien las haga. Hay casi como un deseo de castigo y casi como si disfrutara a veces cierto sector de la sociedad cuando a otro le va mal. Puro odio, ¿no? No quiero decirlo, pero sí, creo. La grieta es muy mala. Hay grieta, pero usted dijo algo interesante, hay grieta con el PRO. No también, yo creo que hay grieta, está dividida la sociedad. No toda tampoco, pero una proporción importante de la sociedad, tal vez la que más responsabilidad tiene o la que más obligada está por la situación que ocupa evitar que ocurran las grietas. No son buenas las grietas. Ningún país en el mundo puede resolver sus problemas en esta situación, o mejor dicho, hay alguien que cree que ofendiéndose, descalificándose, agraviándose entre los partidos políticos es más fácil resolver que con una relación civilizada, respetuosa y a través del diálogo los problemas en un país. Ahora, la responsabilidad no solo de los políticos. Yo encuentro mucha prensa, claro, periodistas, no todos, como no todos los políticos tampoco, empresarios. No es nuevo esto, ¿no? Alfonsín hablaba de los enfrentamientos y antagonismos irreductibles entre los argentinos radicales y conservadores, como nos habíamos peleado, peronistas y antiperonistas. Decía él que esos enfrentamientos así, en esas condiciones, eran responsables de muchas de las penurias nuestras, entre otras de las interrupciones institucionales. Usted dijo algo interesante, es verdad, hay una doble vara en muchísimos sentidos. No importa el fondo de la cuestión, que si la prisión preventiva está mal, en un concepto está mal, y ahora es un caso muy particular, ¿cómo vive lo de Stornelli, rebelde en una causa? Yo creo que comete un error y va a tener que ir a declarar, salvo que le quitaran la causa finalmente, de modo que... Pero bueno, todo lo que ha pasado en torno a este caso es mucho más grave de lo que suponíamos. Espero que se averigüe. Yo no puedo prejugar, no conozco el fondo de la cuestión. Siempre actué de la misma manera, diciendo lo mismo. No puedo opinar sin que haya opinado ante la justicia. No solamente con este caso, sino con otros casos que tienen que ver con hechos ocurridos con el anterior gobierno, ¿no? ¿Qué opine la justicia? Incluso amigos que no son abogados, a uno por ahí le compete la generalidad y me dice, ¿yo por qué tengo que ir a declarar si me citan? Si Stornelli no va. Bueno, no, eso no tiene nada que ver. Si uno lo cita, tiene que ir. Él se ha valido de un recurso que le permite la ley, pero
Bueno, pronto se va a resolver esa situación, ¿no? Bueno, pero necesitamos saber qué fue lo que pasó. Aparentemente también habría sido espiada la justicia. Y bueno, y otros presidente de la Corte o ministro de la Corte. Sí, la Corte, digo, ¿no? Bueno, eso es muy grave, tenemos que saber si era una organización desmadrada, como dijo uno de los arrepentidos, o si alguien tenía conocimiento de esto que estaba ocurriendo. Yo no puedo creer que alguien con responsabilidades importantes pueda haber tenido conocimiento y no haber hecho nada para evitar que ocurran estas cosas. Sería gravísimo. Usemos la frase, Alem, ¿se rompe o se dobla? Cambiemos. Bueno, la UCR. No, ese era por los radicales, pero digo, hoy, sí. ¿Se rompe o se dobla? Cambiemos. Yo creo que Cambiemos puede perder las elecciones. Después de perder las elecciones, creo que va a pasar como la mayoría de las alianzas cuando pierden las elecciones. Puede perder las elecciones. Y esto es lo que no entiendo. Me cuesta comprender que los radicales no adviertan, que el PRO no advierta que es necesario cambiar las políticas y recuperar las expectativas de la sociedad, que insistir con que esto es lo único que se puede hacer, que no hay alternativa, como decía Margaret Thatcher, y que en el futuro gobierno se seguirán aplicando las mismas políticas. Digo, me cuesta creer que piensen que así se puede despertar el entusiasmo y el acompañamiento de la sociedad para estas elecciones. ¿El discurso de Macri se parece al de Thatcher en aquel momento? Bueno, en cuanto decía que no hay alternativa, esa es una frase antipolítica. Política siempre hay alternativas. En definitiva, la política es una cuestión que tiene que ver mucho con las relaciones de poder. Y nunca hay un solo camino. Por ejemplo, yo puedo tratar de combatir el déficit fiscal poniendo el esfuerzo en el sector empresario, poniendo el esfuerzo en el sector del trabajo, poniendo el esfuerzo en el Estado, poniendo el esfuerzo en determinados sectores de la economía. Nunca hay un solo camino, no, claro, para poner en un la ejemplo, vida en general, ¿no? Ahora, claro, hay veces que uno no tiene poder para hacer lo que es mejor para las mayorías. Bueno, en esos casos le tiene que decir a la gente, esto no es lo mejor para ustedes, pero yo no tengo poder para hacer otra cosa. Pero que no le digan, esto es lo mejor para ustedes. Cuando a la sociedad le digan, esto no es lo mejor, podríamos hacer cosas mejor, pero no tenemos poder, la sociedad, cuando sepa eso, va a saber qué hacer. Ahora, no lo entiendo. ¿Por qué dice no tengo poder para hacer? ¿Por qué el gobierno...? Está claro que el gobierno no está haciendo lo mejor para las mayorías. Coincide conmigo. ¿Y por qué no podría hacerlo? Bueno, en primer lugar, podríamos hablar si él cree que está haciendo lo mejor. Yo creo que sí. ¿Macri cree que está haciendo lo mejor? Yo creo que sí. Que ellos creían que, bueno, dejar pasar era lo mejor para la economía de un país, y como de la economía del país dependen las condiciones de vida de la gente, él creía que eso era lo mejor. Nosotros los radicales nunca creímos eso, y no es una diferencia teórica que tengamos, es la experiencia la que nos demuestra que los países en los que se ha actuado de esa manera, dejando hacer, dejando pasar, con el libre mercado, sin que la política intervenga, sin que los gobiernos se hagan cargo, garantizando solo el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, se resuelve todo solo, después todo camina bien. No, eso no existió en ningún lugar del mundo. Al final del siglo XIX ya no se creía eso. Ya no se creía, bueno, claro. Además, ninguno de los países desarrollados, al revés de lo que dijo el presidente ayer, ninguno de los países desarrollados en la Tierra se desarrolló así. Había que leer nada más un poco de historia de esos países. ¿Cree que Macri cree eso? Yo creo que sí, que creen eso. Hay cierto fundamentalismo ideológico. O si no, había un psicólogo americano que hablaba del pensamiento grupal, ¿no? Que llevaba a no corregir errores, que impedía corregir errores, porque se reúnen siempre los mismos, se dicen, saben más o menos qué es lo que piensan, se fortalecen en sus propias convicciones, se aíslan, se ensimisman, se encierran en ese pensamiento y les cuesta modificar la visión acerca de la realidad o modificar los diagnósticos. Si no, a la luz de lo que está ocurriendo, deberían por lo menos dudar acerca de si las políticas aplicadas eran o no las adecuadas. ¿Cómo seguir diciendo, este es el camino, esto es lo correcto, hemos hecho lo que había que hacer? Yo creo que eso es un gran error, ¿no? Ahora, ¿esto qué es? Veo que se dice que el gobierno está dividido en cuanto menos en dos partes. Una, la más política, Massot, Monzó, Frigerio, hasta el mismo Pinedo me atrevo a meter allí. Y del otro lado, el Macri Durán Barba Peña. ¿Es eso? Bueno, así dicen incluso algunos amigos del PRO. Yo también converso con los del PRO, ¿no? Converso con todos porque creo que hay que dialogar, porque me preocupa lo que se viene, no las elecciones solamente, sino lo que hay que enfrentar a partir del próximo gobierno. El próximo gobierno, ¿no?
tienen que enfrentar una herencia muy difícil, más difícil que la que había que enfrentar en el 2015. Y sí me parece... Espere, porque sí. ahí la expresión es Macri deja peor herencia que la que dejó Cristina. Y bueno, los indicadores socioeconómicos que le hicieron perder la elección a Cristina Kirchner, esos que justificaban que se dijera que la herencia era pesada, están hoy peor. O igual o peor. La inflación está peor. El déficit comercial y fiscal ahora se los empieza a sacar con recetas que desde mi punto de vista son algo así como un remedio peor que la enfermedad. La pobreza creció, la recesión económica aumentó, el desempleo aumentó, tenemos más endeudamiento. A las tarifas, el problema de las tarifas no lo hemos resuelto antes porque era muy barata, ahora porque son impagables. Y eso genera problemas en la pequeña y mediana empresa, a la que hay que sumarle la caída de las ventas, caída del poder adquisitivo de los salarios. Bueno, lógico, todo esto, con un endeudamiento muy grande, todo esto va a haber que enfrentarlo y no es fácil enfrentarlo. Es fácil. Lo interrumpí cuando usted me decía, hablo con la gente del PRO. ¿Qué es el tándem Macri-Peña-Durán Barba? Yo no conozco mucho eso, como leo lo que dicen los diarios, ¿no? Como que son tres personas que, bueno, se refuerzan en su propio pensamiento, para mí en sus errores. Me da la impresión de que ahora se está abriendo un poco más, por lo menos al partido, a la Unión Cívica Radical, el PRO, está escuchando un poco más y los radicales se atreven a decir algunas cosas. Antes creían, sobre todo en los 2 primeros años de gestión, quien condujo el comité durante los 2 primeros años de gestión, creyó que advertir acerca de errores en la aplicación o definición de las políticas podía generar más problemas hacia adentro de Cambiemos. En realidad lo que genera problemas siempre es la falta de debate, la falta de discusión. El radicalismo estaba, ya que no ganó la elección, no para gobernar, pero sí para representar y evitar que se cometan errores. Pudo haber evitado errores, decisiones equivocadas. Y bueno, en los 2 primeros años no lo hizo. Ahí sentada, suena dura la expresión, pero ella lo decía, digamos, como un análisis histórico. Beatriz Arlo dijo, Macri quedará en la historia como un presidente intrascendente. No sé, yo creo que tenemos que extraer una lección para mí de esta experiencia. No solamente el PRO tiene que extraer una lección, o la dirigencia del PRO, pues los partidos son sus dirigentes y sus ideas, sino parte de la sociedad también. Yo creo que uno de las razones que explica las dificultades que nosotros tenemos y las decisiones que se tomaron es la siguiente. El PRO creía que, o los dirigentes del PRO, también parte de la ciudad, que si nosotros teníamos problemas como los que tenemos, eso tenía que ver con el hecho de que los políticos argentinos eran unos ineptos, unos ignorantes, unos incompetentes, hombres sin formación, hombres que no estaban actualizados y no conocían lo que pasaba en el mundo. Y seguramente conocían muchísimo más que los que pensaban eso. Además creían que cuando llegaran ellos, los que así pensaban, los problemas se resolvían muy fácil. La inflación la resolvíamos fácil. Con el cambio de gobierno, lloverían las inversiones, crecería la economía, se generaría empleo, aumentarían las exportaciones, tendríamos más divisas, compensaríamos eventuales especulaciones de los capitales golondrina, podríamos bajar los impuestos inmediatamente porque total, con el crecimiento de la economía compensaríamos las bajas de los impuestos y equilibraríamos las cuentas públicas. ¿Y quién podía creer eso? ¿Quién podía creer que eso era tan fácil? La opción son o un soberbio o un ignorante, o una mezcla. Bueno, yo creo que no era ni demagogia, porque algunos dicen, pongamos soberbio, no, pero demagogia, pongamos. Pues decían, esto lo resolvemos fácil, esto se resuelve fácil. Yo creo que no era demagogia, era desconocimiento. A ver, es cierto que tenía una experiencia en capital. Luis, manejar la capital o gobernar la capital es como gobernar Suiza. Es una provincia, es un estado muy rico. El país es otra cosa. Y por supuesto no es una empresa. No es una empresa. Bueno, creo que eso, sumado a la concepción, esa cosa facilista, propia de quien cree que todo se resuelve muy fácil, los políticos son, gente inepta, la política es el problema, sumado a esto la ideología, según la cual lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es no meterse con ella,
o meterse lo menos posible, es lo que explica el hecho de que los problemas, no digo no se hayan resuelto, porque eso sería demagógico, no se podían resolver todos los problemas, pero que no hayan mejorado. ¿Qué siente cuando le dicen los usaron a los radicales? No, yo no siento que nos usaron, para nada, no siento. Digo, No, ahora, sí. 6 meses de la elección, lo llaman, no sé en qué término, ¿no? Sí. O sea, todavía estamos averiguando en qué término. Sí. Pero digo, durante 3 años se ocuparon de... Ustedes se enteraban a veces de noticias por los diarios. Mire, Luis, yo le voy a decir la verdad, sí, pero eso pudo haber ocurrido una vez, 2 veces, 3 veces. Si el partido a la tercera vez quería que eso dejara de ocurrir, no iba a ocurrir. Si el partido decía, por ejemplo, miren, han tomado 2 o 3 decisiones importantes que nosotros creemos que no son buenas decisiones, por ejemplo, la designación de jueces de la Corte por decreto, silencio del partido, por ejemplo, el aumento de las tarifas en la proporción en la que se lo hizo y sin llamar a audiencia pública, por ejemplo, la decisión respecto de la política minera, es muy mala, pero bueno, no avancemos en esa cosa. A la tercera vez le decíamos, hasta acá basta. Yo una vez les dije, en una reunión, pero bueno, no hubo un acompañamiento por parte de la conducción. Medio que se dobló en vez de romperse, ¿no? El radicalismo, ahí Yo hablo. creo que hubo temor al efecto Chacho Álvarez, ¿no? A veces nos culpaban frente a eventuales fisuras hacia adentro de Cambiemos, o que tal vez creyeron que, bueno, si se creaba un espacio como el que reclamaba yo, porque no había habido un acuerdo programático, que se creara un espacio hacia adentro de Cambiemos para discutir, para que cada una de las fuerzas, antes de que se tomen las decisiones, pudiera opinar sobre las decisiones. Bueno, si se creaba en ese espacio, podía creer algunos iban a hacer un remedio peor que la enfermedad, íbamos a crear un espacio de discusión, eso haría la sensación de la existencia de fisuras, la fisura generaría desconfianza, la confianza es un valor político muy importante, mejor no hacer nada. Bueno, los hechos demuestran que... ¿Hay tiempo para hacer eso? ¿O ya es tarde? No, yo creo que se pueden tomar algunas medidas que procuren por lo menos que no se agrave la situación hasta las elecciones, pero o sea, no, lo que sí tenemos que hacer, yo creo que hay que hacer un frente nuevo. ¿Con? No es romper, si por romper, si romper Cambiemos quiere decir separarnos de los actuales miembros de Cambiemos, no. Es decir, trascender, superar, hacer algo mejor. O no se puede hacer nada mejor, o es inmejorable Cambiemos, o es el non plus ultra Cambiemos. No hay nada mejor que Cambiemos. Esto lo discuto con mis correligionarios, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo, no solamente por las elecciones, sino por las dificultades que va a haber que enfrentar, que incluya a los que hoy están, pero que además incluya al socialismo, al GEN, al sector del peronismo que no está en unidad ciudadana, y empezar a dialogar con todos, acuerdos programáticos, si no, no. Si no hay acuerdos programáticos... ¿Pero usted se imagina al presidente y Peña llamando a Massa, Lavagna, Margarita, Lifchit? Tendría que llamar a todos. Mire, si yo fuera presidente... ¿Se imagina que está en la naturaleza? Mire, Luis, no, si usted me dice... A ver, si usted en el 2012 le hubieran preguntado, ¿ustedes se imaginan el radicalismo con el PRO aliados en una...? Le hubiera dicho que no. No. Y sin embargo se trabajó, se construyó un escenario, que no sé hasta qué punto lo construyó el partido, pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que sí hay que trabajar para persuadir al PRO de que es necesario. En el 2015, algunos decíamos que había que convocar a todos para enfrentar problemas severos. En algunas cosas nos teníamos que poner de acuerdo. Terminar con la grieta, que no es terminar con las diferencias, no, claro, es terminar con la incapacidad para procesar las diferencias. Imagine que se da el milagro, dudo. Sí. Hay una interna. Bueno, el que se quiera excluir, que se excluya. Yo digo, nosotros tenemos que proponer esto. El que crea que eso no es lo mejor para el país explicará por qué una ampliación, un frente con más actores no es lo mejor para el país, no solamente para las elecciones, sino para enfrentar en el futuro los difíciles problemas que tenemos. Digo, vamos a la interna. Se presenta como candidato Macri y se presenta Lavagna. ¿Quién vota usted? Bueno, nosotros tenemos que decidir quién será nuestro candidato. ¿Quién sería su candidato? Hay 2 o 3 que me gustan mucho, pero no está bien nombrarlos. Usted sabe que a mí me han preguntado. Yo no dije, no es que me levanté a la mañana y dije, ay, hoy voy a decir que me gustaría que Martín Lustó fuera candidato. No dije eso.
e hice una gacetilla. A mí me llaman un día, fines de diciembre creo que era, y me preguntan, ¿el radicalismo tiene que tener candidato propio si se ratifica lo dispuesto en el año 2015? ¿Si se hace el mismo acuerdo? Por supuesto, dije. Eso le molestó a los radicales, a algunos radicales. Y a continuación me preguntaron, ¿podría ser Martín Lustó? Porque ya estaba circulando el nombre, sería un gran candidato. Y no solo dije eso, sino que dije además, creo que ganaría la PASO. Eso le molestó más todavía. Y al presidente que lo llevó de viaje y se ofendió porque Lustó osó decir que hay que abrir a la democracia partidaria. Aunque yo no sé hasta dónde no fue fingido esa molestia, porque en realidad eso se había manejado antes y decían que del propio PRO salía esa idea, porque cuando Cambiemos atravesó dificultades decía que era necesario generar unas PASO para contener a los descontentos. Así que eso no sé hasta qué punto hubo tal molestia. Pero eso es lo que me pregunto. No hay nada mejor. Fue perfecto. No se puede corregir. Es realmente la respuesta del 2015, la respuesta más apropiada hoy. La gente hoy demanda exactamente lo mismo que demandaba en el 2015. El presidente dice que sí, es el único camino. Bueno, pero el presidente dice que yo creo que se equivoca, el presidente y mucho. Y quisiera ver si en privado dicen lo mismo, ¿no? Porque a veces hay cosas que no se pueden decir en público, pero sí se puede tratar si uno cree que es necesario dar una respuesta distinta a la del 2015, porque objetivamente cambiaron muchas cosas y subjetivamente cambiaron muchas cosas. Quiero decir, en el ánimo de la sociedad, los reclamos y las demandas de la sociedad, muchas cosas cambiaron. Yo creo que hoy Cambiemos, la respuesta es anacrónica, no se hace cargo de los cambios. Mi partido, algunos, me parece que están empezando a leer mejor la realidad y advierten que hay que producir cambios, no solamente de acá a octubre. Ya también, pero además para después hay que empezar a decir, a ver, si uno viene, si los radicales quieren ganar las elecciones, si no lo hacen por razones de convicción ideológicas, que lo hagan por razones pragmáticas, pero con estas propuestas, prometiendo hacer más de lo mismo, no se ganan las elecciones. Es bravo lo que dijo, que es normal en un movimiento político, pero digo, Cambiemos devino un anacronismo en el 2019. Sí, ¿qué quiero decir? Anacronismo por ahí tiene que pasar, parece que tuviera que pasar más tiempo para que algo sea anacrónico, pero las demandas los problemas hoy no son los mismos que en el 2015. Y las demandas de la sociedad, las preocupaciones de la sociedad, las ilusiones de la sociedad, las esperanzas de la sociedad, el lugar en el que la sociedad deposita las esperanzas no es el mismo que en el 2015. Bueno, muchas cosas han cambiado. Le parece que es un buen candidato Lustó, más otros que seguramente habrá ahí. Sí. ¿Le gustaría verlo en la fórmula con Macri, Lustó? No, yo creo que nosotros tenemos que poner blanco sobre negro las diferencias que tenemos con el PRO y en todo caso que en este frente más ampliado sean los ciudadanos los que decidan cuáles son las ofertas electorales, además de los acuerdos programáticos que deben existir, pero, bueno, cuáles son las ofertas electorales que más garantía le dan a los argentinos. Además, si no hay cambio, a ver, ahora estaban diciendo que el gobierno le iba a ofrecer al radicalismo la vicepresidencia. A ver, ¿alguien puede creer que los problemas que tenemos nosotros son culpa de Michetti? ¿O creen que no hubiéramos tenido los mismos problemas si las decisiones que se hubieran tomado fueran las mismas, pero el vice fuera otro? No es que haya que cambiar el vicepresidente, hay que cambiar las políticas. Ojalá esté equivocado, ojalá, bueno, las cosas funcionen muy bien. Lo digo porque creo que es mi obligación decir no lo que me conviene a mí o a mi carrera política o a mi partido, sino decir lo que creo que se necesita en el país para empezar a resolver problemas difíciles, porque la sociedad está sufriendo, está enojada, tiene preocupación por el futuro, está como paralizada, impotente, anclada en un presente sin saber cuál es la salida. Bueno, la política tiene que tratar de modificar este estado de ánimo social que es muy peligroso. Pensando en esto, que es real, ¿no? O sea, la oferta de la vicepresidencia parece casi como un anzuelo para que se calmen y para que algunos satisfaga su ego de figuración. Pero además creen que la gente que va a creer que algo va a cambiar, si al mismo tiempo se le dice que no hay alternativa. Llama la atención, Carrió, que es un partido casi unipersonal,
es más escuchada que el radicalismo, que es un partido centenario. Eso porque Carrió comprendió mejor su responsabilidad cuál era, y sus derechos cuál eran, y sus obligaciones cuál eran. Y no tuvo miedo, incluso nosotros podríamos haber haber tenido una actitud similar en cuanto a que no estábamos dispuestos. A ver, que en lugar de callarnos hubiéramos actuado señalando nuestra diferencia, podríamos haberlo hecho de manera más cuidadosa que Lustó, que Carrió. Creo que podríamos, eso me parece a mí, podríamos haber sido, Carrió a veces es medio, con las cosas que dice, por la forma en la que las dice, bueno, puede generar problemas y puede generar la sensación de que las cosas no están bien. ¿Es medio? Así, muy visceral para decir las cosas, ¿no? ¿Qué país se imagina presidido por Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que, mire, en primer lugar le voy a decir, yo creo que el Frente para la Victoria fue mejor como oposición que como oficialismo. Sí, porque, a ver, hablan de que el gobierno tuvo minoría. Es cierto que tuvo minoría, pero no es el único que tuvo minoría, como dijo el presidente. Alfonsín también tuvo minoría. Pues este es un sistema bicameral, parlamentario. Para aprobar leyes necesita tener mayoría en las dos cámaras. Alfonsín nunca tuvo mayoría, Ilia nunca tuvo mayoría, Irigoyen no tuvo mayoría. Casi ningún país del mundo tiene mayoría. No, exactamente, casi ningún país del mundo, porque exactamente esto es lo que, de la OCDE, que son creo que 34 países, solo 4 tienen mayoría. Y este es un fenómeno con el que vamos a convivir, pues los partidos es muy difícil ya que existe el bipartidismo, nacen nuevos partidos, la mayoría o la ciudadanía es muy volátil y cambia permanentemente su voto y modifica las relaciones de fuerza en el Parlamento, pero bueno, no me acuerdo que... No, veíamos el tema de Carrió y su potencia, yo decía, ¿cómo se imagina a Cristina? Yo decía que fue mejor como oposición. Algunos dicen... Como que este gobierno tuvo dificultades. Sí. No tuvo dificultades en el Parlamento. Yo tengo que aprobar muchísimas. Pues salió el presupuesto hace un rato. Ahora, creo que fue mejor como oposición, en primer lugar. Y espero que si ganan las elecciones sea mejor como oficialismo que lo que fue hasta el 2015. ¿Se imagina Cristina volviendo a ser presidenta? Yo creo que no va a ser ella la candidata. Pero no me pregunte por qué, nada más con intuición. Tal vez porque si yo estuviera en el lugar de ella no sería. Yo creo que hay que contribuir a terminar con la grieta. Y no veo ni el propio presidente, ni muchos en el PRO, ni muchos en el radicalismo, ni muchos en Unidad Ciudadana, aunque quieran, son los actores más adecuados para terminar con la grieta. ¿Se imagina que está en su naturaleza, la de la Cristina, abdicar de tener un 30, 35, lo que tenga de intención de voto? Yo creo que está en la naturaleza de un político hacer lo que sea mejor para el país. ¿Será ingenuo eso, no? Pero yo creo que eso tendría que estar en la naturaleza de un político, ¿no? Además ya fue 2 veces presidenta, no es fácil lo que viene, ¿eh? Es muy difícil, va a haber que tomar decisiones muy duras, por eso necesitan acuerdos, porque esas decisiones duras solamente podrán tomarse sin demasiados traumas si la sociedad da el tiempo y está dispuesta a hacer el esfuerzo, y para eso todos le tienen que decir que el camino elegido y las decisiones tomadas son las correctas. Sí, sin invocar fantasmas, ¿huele a 2001 lo que está pasando? No, yo creo que a 2001 no, pero creo que vamos a tener que enfrentar situaciones no como las del 2001, pero muy difíciles en términos económicos y sociales. Las LELIC, ¿cómo vamos a resolver ese problema? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la caída del poder adquisitivo de los salarios? Huele al 89, qué sé yo, ¿a qué huele? Bueno, el 89 fue una situación muy difícil, sí, muy difícil. ¿Y se parece esto? No creo que exista, creo que hay una oposición distinta hoy. Más razonable, ¿no? Sí, creo que sí. Alguien que yo creo que nadie, y hace muy bien ustedes... No quiero culpar a la oposición de entonces, todos aprendimos en esos años. Pero digo, hace muy bien ustedes si tengo una intuición de que no se va a presentar Cristina, sí, porque nadie conoce. Nadie lo sabe. Alguien ayer me decía, solo la cuestión de su hija, pues su hijo es un militante, es un diputado nacional y qué sé yo qué. No es un golpe bajo, pero digo, usted que perdió una hija,
Cambia la vida definitivamente ver a un hijo sufriendo o perdido, ¿no? Sí, absolutamente, claro. Y bueno, yo creo que, no sé si por esa razón, pero si tuviera que elegir entre dedicarse a atender a su hija o a la política, por supuesto uno elige siempre eso, el hijo, ¿no? Pero no sé cuál será la situación de Florencia en términos de salud, ¿no? Lo que digo que bueno, porque si no se inicia el juicio oral, si no hay ningún acto procesal, ¿por qué andar haciendo o diciéndose, ¿qué se están diciendo todas las cosas que se dicen? Bueno, mico, que lo digan en su momento, cuando efectivamente ocurran las cosas, ¿no? Si no soy indiscreto, ¿cómo rearmó su vida después de aquella tragedia? Y bueno, la política, mi padre, me acuerdo, le dijo a unos amigos míos, porque yo me había encerrado una semana, ¿no? Le digo a la gente que la mochila se acomoda, se supera, aunque parece al principio insuperable, se supera. Y mi padre les dijo, vayan a buscarlo, porque si no, por ahí no salen más. Vayan a buscarlo, organícenle actividades. Bueno, y me organizaron muchas actividades. Y la política me ayudó, sí, me ayudó, porque es muy absorbente, muy estresante la política. Pero si uno tiene una admiración por don Raúl, me conmueve especialmente que el viejo haya dicho cuando usted perdió a su hija, sí, vayan y búsquenlo. Sí, así les dijo a unos amigos míos, Miguel Bassi, que hoy está en otra cosa, él en la política, digamos, hacia adentro del partido, ¿no? Somos muy amigos, lo importante es que seguimos siendo amigos, aunque pienso exactamente, muy diferente de lo que él piensa en estos momentos. Y a otro amigo, Jorge de Antoni, así se llamaban, y son ellos, digo, y me organizaron muchas actividades. Y bueno, eso me ayudó, ¿no? Eso me ayudó, sí. ¿Y cómo era el viejo respecto a los sentimientos? ¿Usted pudo charlar con él cuando pasó esto? ¿Cómo se manejaba? ¿Que mi viejo era un duro? No. Papá, por lo pronto, no sé, gente cree que era chinchudo. No era para nada chinchudo. Era chinchudo. No, pero no en la casa, ni se levantaba de mal humor, ni andaba de mal humor. No, era un hombre de muy buen humor, de muy buen humor. Ahora, yo creo que le fastidiaban cosas que a mí también me fastidian, las preguntas maliciosas o de mala fe o esa cosa que busca provocar. Eso sí, ahí todas esas veces se enojaba, pero incluso no era para nada rencoroso. Pero en serio lo digo, él terminó, no me acuerdo una vez, varias personas que le hicieron cosas duras. Bueno, él decía, ¿qué? Cosas que pasan propias de la política, mi hijo, estas cosas no hay que tomarlas en serio. Se olvidaba, gracias a Dios Él me dijo una vez a mí, y yo creo que él era así, me dijo, en política, hijo, no solamente, pero yo tendría 20 años, no solamente hay que relacionarse con gente inteligente y formada, sino con gente sana, ¿no? Gente sana. Bueno, no ser rencoroso, sano, ¿no? Ser muy equilibrado emocionalmente, no engancharse en cosas. No ser competitivo, por ejemplo, ¿no? No ser medio paranoico, andar viendo siempre conspiraciones. Eso es fundamental. Claro. Hay mucha paranoia, hay mucho hay paranoico que anda sí. Todos conspiran contra Claro, él. Y yo si me quiere serruchar el pie, esas cosas, ¿no? Yo me lo acuerdo, siempre cuento el mismo cuento, yo tendría 20, qué sé yo, trabajaba en Rosario y vino su padre, ya expresidente por supuesto, y me acuerdo que hice una pregunta idiota, con una soberbia de esa. Y como corresponde, me revoleó por el aire, me contestó y cuando fuimos al corte me dijo, muchacho, tranquilo, está todo bien con usted. No me pregunte esa boludez. Y me pareció, digamos, siempre que lo recuerdo en esa actitud. Yo estaba aterrorizado porque me echan después de esta barbaridad. Entonces me lo imagino, no sé, me lo imagino en la charla con usted, en los momentos buenos y en los otros, como yo decía, me lo imaginaba más duro. Usted dice que no. No, para nada. Incluso menos severo que mi madre. Mi madre era más severa. Él la tenía que a veces le tenía que decir, basta mujer, ya lo retaste hace una semana y varias veces, porque mamá insistía, ¿no? Cuando hacíamos una macana con el reto, capaz 15 días. No todos los días, pero cada 2 o 3 días por ahí, cuando recordaba lo que habíamos. Pero dijo algo que por ahí ayuda a muchos, se acomoda la mochila. Sí, las mochilas más pesadas se acomodan, ¿no? Sí, a mí me sirvió mucho ir a ver a un amigo al que le había pasado exactamente lo mismo, ¿no?
y porque ya pensaba, digo, esto, Dios mío. Bueno, entonces cuando entro me dice, mira, ¿ves esa foto? Carlitos Yoldi, me dice, ¿ves esa foto que está ahí? Estaba la hija a caballo, se le había muerto la hija también en un accidente de auto. Me dice, yo no la podía tener a la foto, ahora sí la puedo tener. Y él me dijo esta frase, la mochila se acomoda, Ricardo, aguantá, aguantá que la mochila se acomoda. ¿Y puede ver la foto de su hija? Sí, la tengo en mi casa, pero por ejemplo no la tengo en el documento, como me habían dado una foto, o en el teléfono, no. No. No, eso no. ¿Y cree en Dios usted, Ricardo? Sí, como yo un día le dije, como creo que fue Chesterton, dijo, creo que creo. Creo que creo, sí. Ayer lo vi a Grabois, a Juan, estuvieron hablando de esto también. Sí. Me gustó mucho el programa. Me hecho un hombre ético, Juan Grabois, ¿no? Es lo que yo digo. Yo en este programa, que agradezco, el día que se den cuenta me van a sacar corriendo, porque la idea es charlar y uno puede coincidir uno con Juan. No, sí, pero sí, es esto, ¿no? Es una persona con la que a mí es una personalidad que me resulta interesante, ¿no? Y yo pensaba que es un hombre ético, parece, ¿no? Yo cuando me encuentro con alguien así como él, que por ejemplo está trabajando con Cristina, digo, ¿pero no crees que se la llevaron? ¿Se la llevó la plata Cristina? Yo no sé, no puedo juzgar eso. Pero cuando digo ético no me refiero solamente a ser honesto, eso es fácil. No quedarse con la plata cuando uno es gobernante, eso es fácil. ¿Te parece? Digo, él es un hombre, me da, incluso lo que dijo él ayer, cómo significa que se reflexiona acerca de sí mismo, y si estuvo bien o estuvo mal, y eso supone una actitud ética. Cuando dijo que había estado iracundo o que se había enojado mucho y que tal vez había estado mal. Bueno, en general la gente no se observa a sí misma, no tiene esa actitud de ensimismamiento para ver si en algún momento no somos ni ángeles ni dioses, ¿no es cierto? Claro. Ninguno. Ahora, todos no tenemos que amargarnos por tener limitaciones y debilidades. Ahora, yo siempre le digo a los militantes, hay que combatírselas, ¿eh? Uno no puede decir, sí tengo esta debilidad, esta limitación, y cree que está bien. Yo me dejo llevar por ello. Uno tiene que combatírsela. El conocimiento no alcanza. Claro. El diagnóstico. Claro. Pero digo, usted dice, es fácil ser honesto y no llevar... Pero se ha afanado mucho en la política. Bueno, sí. Yo también creo que dijo algo ayer Juan, creo que no quiso decir eso, si no me acuerdo mal. Yo creo que son menos los que tienen comportamiento indecente que los más. Claro, lo que pasa es que no son noticias, ¿no? La inmensa mayoría de los intendentes, gobernadores, legisladores, que en su función, yo no tengo problema con la plata, a la gente que le guste, me parece bien, es necesario en un mundo capitalista que haya algunos que tengan ganas de producir bien y ganar dinero con eso. Ahora, que se dediquen al tema privado. Claro. En la política no. En la política... ¿Para qué sirve la plata, Ricardo? Bueno, para la satisfacción de ciertas necesidades básicas, para eso, que le permiten a uno ser feliz. A ciertas condiciones materiales hay que satisfacer, ¿no? Para poder ser feliz en la vida. Es decir, si uno no puede comer, no puede ser feliz. Si uno tiene frío en la noche de invierno, no tiene casa o no tiene, en fin, no tiene un baño. En Chascomús hay gente que tiene casa con los baños a 10 metros en unas chapas, ¿no? Eso es difícil. ¿Y usted se considera un tipo feliz? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Hay días que sí, hay días que no. Es así, no creo que no exista nadie. Yo no creo que haya nadie que fue así que feliz, ¿no? Claro. No creo, qué sé yo. A veces me encuentro con alguna persona y digo, este tipo debe ser un tipo feliz. Pero tienen algo, un don, qué sé yo, pero yo puedo decir que soy normal en ese sentido, me parece. Un amargado no soy. No, claro. No, claro. Pero tampoco soy exigente. Me critico, qué sé yo. Es casi de diván. ¿Se gusta? Me quiero, sanamente. Y en familia. No, me quiero, porque me acuerdo que papá siempre me decía, que no se quiere, no puede querer, decía, ¿no? No puede querer a los demás. Me quiero sanamente, no un soberbio. Los soberbios son bastante insoportables. Y en política
son algo más que insoportables. Nos morimos y ¿qué pasa? Y yo espero que haya algo más. No estoy seguro, pero me ilusiono con eso. Fantasé, ¿qué es el más que hay? Y bueno, posibilidad de encontrarse uno con los seres queridos, ¿no? En este caso con mi hija, Amparito, con mi viejo, con mi vieja, y con todos los amigos, se me han ido amigos ya. Se está muriendo gente, como decía, bueno, me acuerdo ya el escritor argentino, que él solía no morirse, ¿no? Bueno, ya a esta edad uno empieza a ver... Y Marshall lo decía todo el tiempo también. Está muriendo gente que tenía la costumbre de no morirse. Sí. Y Dalmiro Sáenz era el que decía. Mire, Dalmiro, pero digo, es un poco, es la fantasía, es más el deseo o la convicción de que hay algo más. Me cuesta creer que haya algo más, tanto como me cuesta creer que no haya nada más. Me cuesta creer las dos cosas. Pero tengo muchas dudas, sí. Pero las combato también. Se hace un poco más llevadero, ¿no? Llega allá y se encuentra el viejo. Sí, ¿Qué le dice? le diría varias cosas, porque a mí también me ha pasado como un poco ha pasado con la sociedad, ¿no? En otra proporción y de manera distinta, pero yo también lo he valorado más después de muerto. Y a veces tengo la sensación, creí que nunca iba a sentir esto, de que no le dije algunas cosas que debía haberle dicho, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, muchas más cosas, pobre, muchas cosas que me da no sé qué decirle, pero que no sé si estuviéramos vivos si me animaría a decirlo, porque no soy de expresar sentimientos tan fácilmente, ¿no? ¿Pero le era fácil decirle papá te quiero? Nunca se lo debo haber dicho así. No me joda. No. Perdón, pero... No. Así no creo, así no. Pero, en fin, pero me hubiera gustado, qué sé yo, decirle más cosas. Me imagino que debe haber vivido momentos muy difíciles él, sobre todo después de que dejó, en la gestión y después de que dejó la gestión. Y yo no sé si tuve, tal vez porque uno idealiza y tiene una visión medio como omnipotente de los padres, ¿no? Y seguramente no sería tan omnipotente. Nada. Bueno, no sé si que decirle te quiero no era lo que me faltaba, sino demostrarme más sensible frente a las cosas que él podía estar viviendo, ¿no? Ser presidente no es... El que quiera cosas fáciles, que se dedique a otra cosa. Usted sabe que yo no creo en nada, creo que se termina acá, Sí. o sea... Estoy dispuesto a empezar a creer solo para decirle que estoy seguro que su viejo está orgulloso de usted. Pero muchísimas gracias, Luis. ¿Él le dijo alguna vez, Ricardo, te quiero? No, él no decía tampoco así. Incluso decía que decía que con los sentimientos hay que ser medio medido al manifestarlos, ¿no? Pero escribió en un libro, que algunos radicales nunca lo recuerdan, dijo algo así, no queda bien que lo diga yo, pero él me hizo un elogio. En un libro que escribió la esposa de Pablo Giussani, una biografía autorizada, creo que se llama Raúl Alfonsín. Dice, hay otro Alfonsín y hace un comentario que se refería elogioso y muy excesivamente. Bueno, me gustó charlar con usted, Ricardo. Es un Gracias, placer. Luis, muchísimas gracias. Entonces Lustó no va. No. Que siga bien. Gracias. Esto es Luis Novares, entrevista. Hasta la próxima.